Para la siguiente sesión, Democracia, Libertad y Economía de Mercado, Ecuador y Chile. Invitamos al escenario a Juan Carlos Eichholz, socio fundador de CLA Consulting, Guillermo Lazo, presidente de la Fundación Ecuador Libre, y como conductora de sesión a Luisa García, socia y directora general regional de Llorente y Cuenca, España y Portugal. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias. Vamos, si les parece, a ir directamente al grano porque tenemos mucho de qué hablar. Algunos de los temas ya los ha introducido Andrés con las preguntas de Julio, pero nos vamos a centrar en dos perspectivas muy específicas: la experiencia y el momento ecuatoriano y los aprendizajes que por el momento, en una situación que evoluciona minuto a minuto, podemos sacar de Chile. Guillermo, empezamos por ti. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a Luis Estrada, quien tuvo la bondad de visitarme en Guayaquil para invitarme a este evento, al que me comprometí justamente en la semana de las revueltas que se produjeron en Ecuador. La mayoría de ustedes no me conoce y voy a hacer una breve presentación. Yo soy uno de ustedes, yo soy un empresario que he trabajado desde hace 50 años. Comencé a los 15 años de edad. A los 20 años empecé a emprender. A pesar de haber nacido en una familia de clase media pobre, logré prosperar en Ecuador en un sector nada fácil de prosperar y avanzar en un país con inestabilidad económica y política, el sector bancario. Hasta que llegó un día donde dije, creo que debo de dejar esta actividad, debo de dejar la tranquilidad de la familia y comenzar a trabajar en la política. ¿Por qué? Porque en el Ecuador llegó el socialismo del siglo XXI. Liderado por el presidente Rafael Correa. El socialismo del siglo XXI se manifiesta rápidamente en un control estatal sobre la economía. Comenzaron con el sector petrolero, donde reformaron unilateralmente todos los contratos con las empresas privadas, dejándoles exclusivamente el 1% de los beneficios de los campos petroleros asignados a ellos. Continuaron con la banca, con un exceso de regulación sobre los precios de servicios bancarios, sobre las tasas de interés, sobre regulaciones tan absurdas como no permitir que dos miembros de una misma familia trabajen en un banco. Eso sí, en el gobierno podían trabajar 100 parientes si ellos lo decidían. Establecieron un régimen tributario donde en alguna medida te dejaban la propiedad de tu empresa y tu banco, pero a través de impuestos te succionaban las utilidades y los beneficios que producía tu empresa. En 10 años del correísmo tuvimos más de 20 reformas tributarias en el Ecuador. El modelo estatal que nos quisieron vender y de alguna manera implementaron es: el Estado es el único actor del desarrollo. El gasto público, que representaba aproximadamente un 21-22% del Producto Interno Bruto, llegó a representar el 42-43% del Producto Interno Bruto. En lo político, el efecto es como el caballo de Troya: entrar por la vía democrática e implosionar desde adentro todas las instituciones democráticas. El más representativo de los discursos fue en una sabatina del presidente Correa cuando dijo: yo soy el jefe de Estado, soy el presidente del Ecuador, manejo la justicia en el Ecuador, las instituciones de control, la Asamblea Nacional, es decir, absolutamente todo, con todo desparpajo. No debo de dejar de decir que uno de los principales
sectores a ser amenazados por este modelo es la prensa, aquella prensa privada, independiente, que le prestó los micrófonos y sus páginas al correísmo y con alegría lo recibieron como retribución una ley de medios de comunicación restrictiva a las libertades de expresión, a las libertades políticas en el Ecuador. El modelo avanzó al punto en que también nos propusieron la reelección indefinida como el mejor mecanismo para lograr la estabilidad política que habían logrado gracias a someter a la sociedad ecuatoriana. En lo social, el clientelismo, la oferta fácil y rápida a los sectores populares que en un principio creyeron. En ese panorama, yo tomé una decisión que para muchos fue temeraria: dejar de ser banquero y decidí y pasar a ser un político opositor a ese modelo. Y me inauguré primero en el año 2013 como candidato a la presidencia, donde decía todo el mundo, hasta los banqueros, nadie vota por un banquero. Nadie vota por un rico, nadie vota por un liberal, nadie vota por un católico. Al final del día, el 23% de los ecuatorianos votaron por las ideas que promovíamos nosotros en el Ecuador. Cuando vino la intención de la reelección indefinida, mi manera de vestir me cambió, porque con blue jean y una camisa blanca y un suéter cuando me tocaba ir a la sierra, caminábamos por todas las calles del Ecuador enfrentando esta pretensión de perennizarse en el poder. Al final del día lograron su propósito, pero Correa, gracias a la presión social que logramos, introdujo para él una letal disposición transitoria donde generosamente decía: en esta ocasión yo no voy, la próxima voy. En este control de todas las instituciones del Estado controlaban también el Consejo Nacional Electoral. Me presenté en el año 2017 y la leyenda urbana dice que ganamos las elecciones, pero al igual que en Bolivia hubo un apagón electoral donde durante una hora los ecuatorianos no sabíamos qué estaba sucediendo. El apagón se inició cuando los votos se habían contado hasta más o menos un 20%. Una hora después se habían contabilizado el 100% de los votos y los números habían cambiado drásticamente. Pero bueno, yo les quiero contar a ustedes esta realidad del Ecuador, y probablemente me tomaría un poco más de tiempo, de 20 minutos, para contarles algunas de las señales de esa bacteria, de ese virus, del populismo totalitario en contra de las democracias liberales en América Latina. Muchas cosas les puedo contar, pero cuando escuchen algún candidato que empiece a hablar de la necesidad de refundar el Perú, de una constituyente, de una crítica a los medios de comunicación, de una crítica al modelo de libre mercado, de apertura comercial, de relaciones como tiene Perú con todas las regiones del mundo, ahí está la amenaza de la que ya hemos vivido en Ecuador y que gracias a tener al dólar como moneda no llegamos a la situación de Venezuela, que era el camino donde nos querían llevar. Al final del día, al instalar el gobierno del actual presidente Lenín Moreno, le salió el tiro por la culata. Y le salió el tiro por la culata, perdón por la expresión,
pero no hay otra más clara para decir, el presidente Moreno dio un giro de 180 grados en política internacional. Desalojó al incómodo huésped de la Embajada del Ecuador en Londres, el señor Assange, sacó al Ecuador del ALBA, de la UNASUR. Ya hemos solicitado la participación del Ecuador en la Alianza del Pacífico. Un giro de 180 grados en política internacional. En política interna, el gran logro del presidente Moreno fue llamar a una consulta popular, que era nuestra propuesta en las calles para revertir la reelección indefinida. Y eso ya ha sido derogado en el Ecuador, gracias a Dios. Pero el modelo económico, en el modelo económico es muy difícil salir de esta trampa. El sector público creció en cerca de 200.000 empleados públicos. Hay cerca de 600.000 empleados públicos en el Ecuador. Desmontar esa excesiva presencia del Estado en la economía toma tiempo y mucho sacrificio. Ya se ha logrado bajar del 42 al 37% el tamaño del Estado con relación al PIB. Claro, penosamente, durante este ciclo del socialismo del siglo XXI, subieron los precios de las materias primas, bajaron las tasas de interés internacionales y claro, esto era una farra completa hasta las 5 de la mañana, gastando todo lo que llegaba, hasta cuando bajaron los precios del petróleo y no les quedó más que echarle mano al endeudamiento público, que lo tomaron en un 11% y lo dejaron en cerca de un 55% del Producto Interno Bruto. Con gran sacrificio, el Ecuador deberá continuar haciendo los esfuerzos por cambiar el modelo estatista a un modelo de libre empresa, a una economía moderna, abierta al mundo, con acuerdos de comercio con todas las regiones del mundo, como lo tiene muy bien desarrollado el Perú. Yo quiero dirigirme en este punto a todos ustedes, los empresarios peruanos. He traído algunos cuadros que seguramente todos ustedes los conocen, pero a veces las cosas obvias es bueno que nos las recuerden permanentemente. Ustedes han logrado con mucho esfuerzo, los empresarios, los ciudadanos peruanos, los políticos peruanos, han avanzado mucho en los últimos 20 años. Solamente he traído algunos ejemplos de lo que eso significa. Una economía que en promedio ha crecido el 4.9% anual en los últimos 20 años. La economía ecuatoriana va a decrecer el 0,2% este año y como gran noticia el próximo año creceremos apenas el 0,2%. Y una economía que no crece es una economía que destruye empleos. Una economía que crece y crece con dinamismo es una economía que genera empleos y que genera oportunidades, especialmente para los más pobres. El incremento en el nivel de comercio, gracias a la apertura de la economía en Perú, llegó en el año 2008 hasta el 60% del PIB. Hoy ustedes están alrededor de un 50% del Producto Interno Bruto. En los últimos 20 años, ustedes han logrado un cambio radical en lo que se refiere a empleo. Hace 20 años el empleo formal representaba apenas el 32% del PIB. Hoy representa el 52,4% del PIB. Y apenas la informalidad o el desempleo o el subempleo representa el 43,6%. Para que tengan una idea, en el Ecuador hoy el empleo formal representa apenas el 40% de la fuerza laboral. El 60% vive en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad. No hemos avanzado como ustedes han logrado avanzar
con una economía abierta, con una economía libre, con una democracia, con sus vaivenes, pero con una democracia y una estabilidad. Luego, en materia de reducción de pobreza, ustedes han logrado reducirla en 20 años en 38 puntos porcentuales, bajando del 58.7% al 20.5%. La pobreza extrema también es otro indicador que ha bajado notablemente en el Perú. Ustedes me dirán si pudieron haber sido mejor las cifras, pero no hay duda que son muy buenas cifras. Representan un gran esfuerzo de la sociedad peruana. No lo pongan en riesgo, queridos amigos. No lo pongan en riesgo. En su momento en Ecuador yo decía, aquellos populistas totalitarios no le podemos dedicar ni un segundo de nuestro tiempo. No podemos prestar nuestros oídos ni brindarles una taza de café, porque representan la amenaza a los principios y valores de la libre empresa, a los principios y valores de una familia donde hay padre, donde hay madre, donde hay hijos, a los principios y valores de una familia que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Vienen con cantos de sirena, vienen con halagos para cada uno de los sectores, pero al final del día son como víboras en un caballo de Troya que no creen en lo que nosotros creemos y que hoy han planteado, en mi opinión, una gran batalla en América Latina. Porque no me digan que es una simple coincidencia la protesta de la primera semana de octubre en Ecuador, la protesta de la segunda o tercera semana de octubre en Chile, luego la protesta en Bolivia o los hechos que sucedieron en Bolivia y luego la protesta que estamos viendo en Colombia. Quiero decirles que fue el primer ecuatoriano, antes que el gobierno, que denunció local e internacionalmente que el Ecuador estaba bajo la amenaza de un ataque, de una conspiración del gobierno venezolano aliado con Correa desde Bruselas y probablemente algún par de países más de América y allá lejos en Europa. Y claro, luego se repite el modelo en otros países de América Latina. Yo no desconozco la justa agenda de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Desde la campaña del 17, en mi plan de gobierno incorporé las aspiraciones de la conservación del agua, de la necesidad de consultas previas democráticas antes de proyectos de explotación minera y petrolera en las comunidades indígenas, de la necesidad de una visión de desarrollo rural, campesino en el Ecuador. 30 años de protestas indígenas nunca fueron tan violentas como en octubre de este año. Y tuvieron un objetivo muy particular. Incendiaron la Contraloría General del Estado, donde está toda la información que sirve de base para todos los juicios planteados al correísmo, todos los juicios en los que están ellos hoy sometidos por corrupción, por presuntos actos de corrupción que al Ecuador le han costado no menos de 35.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Yo considero que son legítimas las inquietudes que puede tener la clase media chilena, y ya lo vamos a oír a Juan Carlos. Son legítimas, como son legítimas las protestas o las aspiraciones de algunos jóvenes en Colombia. Pero me resulta inaceptablemente raro que el fósforo o el fuego con el que encendieron estas protestas tengan prácticamente un patrón similar. La violencia extrema para atacar bienes privados,
y bienes públicos. Y yo creo que América Latina ahí tiene una gran batalla de las ideas que los violentos, populistas y totalitarios los quieren llevar al extremo de la irracionalidad, de la barbarie, de la falta de civilidad, porque ellos no son democráticos, ellos no piensan como nosotros y nos quieren hacer creer o hacer dudar que los valores de una libre empresa, de los valores de una democracia liberal, son valores cuestionables. Y ténganlo por seguro que nosotros estamos del lado correcto de la historia. Al menos a mí no me van a hacer dudar ni un solo minuto. No creo en ellos. He visto lo que ha sucedido en el Ecuador y vienen por más países en América Latina. Y hay un antecedente, perdón que ya me excedí del tiempo, hay un antecedente muy claro. Países como Colombia o presidentes como el presidente Duque, el presidente Piñera de Chile, el propio presidente Moreno de Ecuador, gobierno del cual yo soy opositor, tengo que reconocer que dio un giro positivo en política internacional. Recuerden que en marzo hubo un gran evento en Cúcuta, la ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, y allí estuvo presente el presidente Piñera, liderando la defensa de la democracia liberal, llevando ayuda humanitaria para un país rico que ha sido sometido a una crisis humanitaria caracterizado por una diáspora de más de 4 millones de venezolanos. Y se armaron relajos, se quemaron containers, hubo protestas en la frontera y Nicolás Maduro se vio al filo del precipicio, pero faltó el último empujón de los demócratas, y resulta que revivió, le dieron oxígeno, y hoy tenemos esta amenaza en América Latina, pero tenemos que estar convencidos que son las políticas públicas, los principios liberales que han permitido todo el avance del Perú en los últimos 20 años, el que podrá permitir el progreso de nuestras sociedades. Lo único que ellos proponen es el caos. Lo único que ellos proponen es el modelo de Venezuela. El ataque a Chile es un ataque perverso. Le decía a Juan Carlos, Chile es el referente de América Latina. Es lo que hemos querido ser muchos países de América Latina. Lograr los avances económicos, sociales, en un ambiente de democracia en los últimos 30 años. Lo que ha avanzado Perú es un referente para todos los ecuatorianos, para los empresarios ecuatorianos. Hoy no nos queda más que defender nuestra posición y no caer en la tentación de dudar de que lo correcto es lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Perú, y lo que espero que Ecuador comience a hacer desde el año 2021. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Acá. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Tengo un par de preguntas a raíz de tu intervención, pero si te parece le damos paso a Juan Carlos para aprovechar bien el tiempo y de ahí recuperamos el debate porque además te ha dejado varios temas servidos. Adelante. Muy buenas tardes. Guillermo, de algún modo creo que les ha hablado de los riesgos que corre el Perú de retroceder. Y eso conectado con lo que tú has descrito como ese socialismo, ese populismo totalitario. Yo les voy a hablar de los riesgos que tiene Perú de no poder seguir progresando al ritmo en que lo ha hecho. Y en ese sentido puede el caso chileno mostrar algo que sea de interés para ustedes. Esta olla que ustedes ven ahí estalló en Santiago el 18 de octubre pasado. Ahí lo tienen. Y este estallido no fue una explosión única.
esa olla ha seguido calentándose y ha seguido emitiendo vapor, en la forma de manifestaciones permanentes desde ese entonces hasta ahora. Muchas de ellas pacíficas y otras tantas, no pocas, violentas. Pero esto que está aquí no se produce desde la nada, no es una explosión en el vacío. Aquí hay algo que ha venido pasando en la sociedad que explica el por qué esta olla estalló. Yo voy a hablar aquí no de lo que pasó el 18 de octubre, no de lo que ha sucedido después del 18 de octubre, sino de lo que fue ocurriendo antes. De las señales, de las huellas que habían ahí, impresas, que eran visibles para cualquier buen observador, pero que fueron desatendidas. Y lo que voy a decir, lo voy a decir desde la humildad, pero también desde la honestidad. Porque quizás algunas de estas huellas puedan estar presentes ahora, aquí en el Perú, y quizás no sean tan visibles. Lo hago desde la humildad, porque bueno, no vivo en Perú, no soy peruano, y no soy quien para venir a dar recomendaciones aquí. Pero lo hago también desde la honestidad porque vengo muchas veces a Perú durante el año. Y porque en cierto sentido sí soy peruano. Mi madre es peruana, mi abuelo era peruano y de ahí hacia atrás. Y no me lo tomen mal, pero en cierto sentido también, por lo mismo, soy parte de la élite peruana que está representada aquí en ustedes. Y por lo mismo, soy parte del gran desafío que la élite peruana y las élites del mundo, como voy a tratar de explicarlo, tienen hoy. Estos son los violentistas, representados en esa imagen del 18 de octubre en la Plaza Baquedano, que está bastante ahí al centro, un punto focal en Santiago. No voy a hablar de esto. ¿De qué voy a hablar? De estos manifestantes. El mismo lugar, 1.200.000 personas reunidas pocos días después del 18 de octubre. Esto es mucho más que la violencia. Esto es algo que está ocurriendo en la sociedad chilena. Nunca en la historia de nuestro país 1.200.000 personas se habían congregado para manifestarse. Sin embargo, cometeríamos un error de pensar que esto es un fenómeno meramente local, chileno. Aquí hay algo que está pasando en el mundo que es necesario entender para conectarlo después con las realidades de cada uno de los países en que manifestaciones de este tipo se están produciendo. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de Ecuador, Colombia, Bolivia, pero hay que irse más allá de estas fronteras. España, Francia, Inglaterra, China, el Líbano, suma y sigue. Y entonces quisiera hacer algunas breves referencias a qué está pasando desde primero lo que está pasando en el mundo. Y lo que estamos viendo en el mundo es una suerte de tensión social. Una tensión social que en parte comienza porque estamos viviendo un nivel de riqueza que nunca antes conocimos. Hay cada vez más gente con más ingresos. En el caso de Chile, podríamos decir de manera simple que el poder adquisitivo de la familia promedio chilena se cuadruplicó desde el año 90 hasta ahora. Eso es un cambio sideral. Pero no solamente eso, sino que estamos viendo cada vez mayores niveles de educación. Nuevamente, tomando el caso chileno, 3/4 de los estudiantes que hoy día están en educación superior son la primera generación de sus familias en acceder a educación superior. Y, como no, tenemos que desde luego tomar en cuenta lo que pasa con las tecnologías, que por un lado a través de Internet lo que hacen es democratizar el conocimiento, pero además a través de las redes sociales lo que hacen es generar un fenómeno de hiperconectividad. El resultado de esto es una ciudadanía cada vez más empoderada, como nunca antes lo vivimos, y con altas expectativas. Las personas no buscan dar el salto social a través de sus hijos en la próxima generación, buscan darlo ellas mismas y rápido. Esa ciudadanía empoderada y con altas expectativas es la que está presionando a una élite
que se ha ido quedando, a una autoridad que se ha ido quedando en su forma tradicional de ejercerla. Y esto se expresa también muy visiblemente, y ustedes lo ven dentro de las organizaciones en las que están, a través de esta generación, la generación Y, los millennials. Los millennials son hijos de esto que podríamos llamar la era digital, que es distinta a la era industrial, que viene con paradigmas distintos, con valores distintos. Por lo tanto, cada vez que ustedes en sus empresas estén quejándose de estos jóvenes de 35 y menos, en cierto sentido, se están quejando de este mundo que está emergiendo, que de nuevo es un mundo que trae valores muy distintos a los que antes conocimos y en los cuales vivimos. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que la élite, y cuando hablo de la élite estoy hablando de la élite política, de la élite privada, de izquierda o de derecha, de las personas que tradicionalmente han ostentado el poder, se ha sentido amenazada en perder sus privilegios. ¿Y cómo ha reaccionado? En general ha reaccionado de este modo, metiéndose dentro de la fortaleza, protegiéndose de esas amenazas, pensando que de esta forma va a poder de alguna manera diluir eso que está ocurriendo. Mala receta. Los romanos también se escondieron en las paredes de Roma cuando los bárbaros los acechaban. Y el año 476 Roma cayó. Esa no es la receta que hay que seguir. Y les voy a mostrar la portada de la revista Time de ahora. Esta es la última revista Time, que es bien decidora. Se acabó la fiesta para la élite. Por algo esto se está diciendo. Y voy a seguir profundizando en esto. Y de nuevo, estoy diciendo esto con humildad y lo estoy diciendo con honestidad, porque todos los que estamos aquí somos parte de esto. Hay un mundo que está cambiando profundamente. Pero adentrémonos un poquito en el fenómeno chileno. En Chile hay descontento. Eso es lo que se está manifestando, no ahora, desde hace un buen rato. Y lo que voy a mostrar aquí son 4 causas de ese descontento. Y quizás podríamos hacerlo más complejo, pero me voy a quedar con esto, que creo que es bien gráfico. La primera de ellas, como lo decía Andrés, como lo ha dicho Guillermo, en Chile tenemos, desde el año 90 hasta ahora, un éxito tremendo, no solamente en reducir la pobreza, que es lo que aparece ahí, de más o menos un 35% a un 8,6%, sino que el fenómeno importante es el otro, el crecimiento de la clase media. Una clase media que representaba entre un quinto, un cuarto de la población, hoy día son 2/3 de la población. Eso nos habla de un país que va aproximándose al desarrollo. Pero aquí lo que hay es un quiebre de un contrato social. A esa clase media en los años 90 se le prometió que si se esforzaba iba a surgir. Y eso, por ejemplo, en educación significaba usted endeúdese, tome un crédito, vaya a la universidad. Y como producto de eso va a tener un título que le va a permitir tener el trabajo que quería tener, el ingreso que quería tener y pagar muy fácilmente ese crédito. A esa clase media se le dijo, usted invierta parte de su sueldo en una cuenta de ahorro previsional privada. Y cuando se jubile, va a tener un sueldo equivalente a aproximadamente el 70% de su último sueldo. A esa clase media se le dijo, usted destine al menos un 7% de su sueldo para un seguro público de salud, si es que no quiere acceder al privado. Y con eso va a tener acceso a una salud de calidad. Y podría seguir. Bueno, lo que empezó a ocurrir con el tiempo, y esto se vino haciendo más evidente en los últimos 10 años, es que esas familias que hicieron un esfuerzo para que sus hijos fueran a la universidad, vieron que muchos de sus hijos no egresaron de la universidad. Y aquellos que lo hicieron teniendo no el trabajo que buscaban y no el sueldo que buscaban, pero sí teniendo el crédito que habían contraído. Y ese crédito tenía que comenzarlo a pagar inmediatamente. Esa clase media empezó a darse cuenta cuando se empezó a jubilar más masivamente, que los sueldos no era que no estuvieran en el 70%, no estaban tampoco en el 50%. Y gran parte de esos sueldos
no alcanzaban a hacer ni siquiera sueldos de subsistencia. Esa clase media tiene que hacer colas, listas de espera para ser atendida en los hospitales. Y hay múltiples casos de personas que mueren antes de haber podido acceder a una cirugía y después de haber esperado 3, 4 o 5 años. Esto es lo que está pasando. Hay una promesa que el sistema hizo que para muchos no se está dando. Y entonces empieza naturalmente a haber cada vez más descontento y esto se expresa en una crítica al modelo. Y uso la palabra modelo porque esa es la que representa el chivo expiatorio de este descontento, con los riesgos que tiene, como bien lo decía Guillermo. Segundo elemento, este modelo está armado sobre un supuesto que es muy importante, que haya crecimiento. Si por último todas estas prestaciones más públicas no las recibo, al menos puedo pagarlas. Y ustedes ven aquí el incremento del ingreso per cápita de Chile desde el año 90 hasta ahora. ¿Cómo fue creciendo? Y esto es sin paridad de poder de compra. Esto a precios constantes. Y ahí se triplica. Pero fíjense lo que pasa en los últimos años. Hay un estancamiento del aumento del ingreso per cápita. Y esto está golpeando fuerte. El último año crece, porque precisamente la promesa del presidente Piñera en su segundo mandato es retomar ritmos de crecimiento más altos. Pasa el primer año, pero no este segundo año. Esta es otra manera de verlo, que es la tasa de crecimiento de la economía chilena desde el año 90 hasta ahora en cada uno de los presidentes, comparada con la tasa de crecimiento del mundo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, entre el año 90 y 93, el gobierno de Elwin después de Pinochet, cómo el crecimiento de Chile es de 7,7% promedio contra un 2,4% del mundo. Una diferencia abismante. Pero después va disminuyendo no solamente la tasa de crecimiento en Chile, sino la brecha con el crecimiento mundial. En el gobierno de Frei, el crecimiento de Lagos es apenas 5 décimas por sobre el crecimiento mundial y en el primer gobierno de Bachelet se invierte. Chile crece menos que el promedio mundial. Con el primer gobierno Piñera se vuelve a retomar una tasa de crecimiento importante, con el segundo gobierno Bachelet cae aún más. Y ese 2,9% que aparece ahí es el 2018-2019, proyectado el 2019. 4% el año pasado, 1,8% probablemente va a ser este año. Nuevamente por debajo del promedio del crecimiento mundial. Esto es relevante. La economía chilena se ha ido estancando. Y eso significa que las personas ven que su sueldo se estanca y que no alcanzan a pagar las cuentas a final de mes, porque la cuenta de electricidad, la cuenta de agua, el transporte público, sí van aumentando su valor. Tercer elemento, un Estado que no cumple. Esto es muy relevante. Lo que aparece aquí son todos los países de la OECD y el nivel de desigualdad en el ingreso que tienen antes de impuestos y transferencias y después de impuestos y transferencias, medido a través del coeficiente de Gini. Entonces, podemos mirar a Chile aquí y lo que vamos a ver es que antes de transferencias, impuestos y transferencias, el coeficiente de Gini es de 0,53. Después de eso es 0,49. Baja 4 décimas. Promedio de la OECD es de 0,41, baja a 0,29. Eso significa 12 décimas, el triple. ¿Qué significa esto? Que de algún modo el Estado chileno no está siendo suficientemente eficaz en poder, a través de los impuestos, hacer transferencias. Podríamos decir que los impuestos son bajos, pero no es muy así. Estamos más o menos en el promedio de la OECD en términos de carga tributaria. Sí hay un problema de diseño de impuestos porque el IVA es muy alto, que es un impuesto regresivo, y por lo tanto no tiene tanto peso el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo. Pero igualmente, aquí hay un tema fundamentalmente del Estado pudiendo ser efectivo en hacer transferencias. Y si lo comparamos con un país quizás más similar, al menos culturalmente, España,
En España baja 10 décimas, o sea, un punto, ¿no es cierto? Es 0,1 décimas baja la distribución del ingreso para mejor. En Estados Unidos, que es un país con alto grado de desigualdad y donde las reglas son usted rásquese con sus propias uñas, igualmente baja 0,8. Es decir, Chile a todas luces no está siendo suficientemente eficaz. Claro, podríamos compararnos con México, efectivamente, que prácticamente no baja nada. Y aquí no hay más países todavía latinoamericanos en la OSD, entonces podríamos empezar a pensar qué es lo que pasa con Colombia, que está a punto de ser aceptado en la OSD, o Perú u otros. ¿Cuán efectivos están siendo nuestros estados en redistribuir? Y esto es muy relevante. Chile, con ese nivel de desigualdad, es el país de mayor nivel de desarrollo en el mundo. Los países latinoamericanos son países que tienen altas tasas de desigualdad. Y desde ese punto de vista, el camino que recorremos para llegar al desarrollo no es exactamente igual al camino que recorrieron países que hoy día son desarrollados, incluidos los asiáticos a los que hacía referencia Andrés. Es un camino propio. Y en el caso chileno estamos viendo, mi interpretación, de cómo en algún momento esto empieza a toparse por no poder abordar suficientemente este tema de la desigualdad. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar esto. Estamos en un foro empresarial. La reputación de los empresarios en Chile va a la baja. Desde luego la de los políticos también. Pero ya hemos hablado suficiente de los políticos. Hablemos de nosotros, que estamos vinculados a la empresa. Yo soy consultor de empresas. Estoy todo el día metido en el corazón de lo que ocurre en las empresas. Fíjense dónde están los empresarios en Chile. Están prácticamente igual que los políticos, presidente de la República, ministros, parlamentarios, partidos políticos, los que están más abajo. Eso es una muy baja reputación. Están lejanos a la gente, a diferencia de los bomberos, ONGs u otras, que están mucho más ahí, mucho más cercanos. ¿Por qué ha pasado esto? Porque en los últimos años aquí ha habido una cantidad muy grande de eventos que han puesto a los empresarios en la palestra pública y de eventos no precisamente muy afortunados. Aquí estoy mostrando varios de ellos. Todos estos son eventos de connotación pública. ¿Y de qué son estos eventos? De colusión, de abuso de posición dominante que ha significado cobrar precios muy altos y generar utilidades excesivas, de daño al medio ambiente, de afectación de las comunidades en sectores extractivos, de uso de información privilegiada, de fraudes financieros, de pago de votos de parlamentarios. Esos son los eventos que ustedes ven reflejados ahí. El último que apareció es del Confort, que ustedes lo conocen bastante bien acá porque ocurrió en Chile, Perú y Colombia. Cuando uno como ciudadano ve esto, ¿con qué se queda? Con la palabra abusos. El ciudadano medio chileno se ha sentido abusado por los políticos y por los empresarios. Entonces, la olla estalla, o el estallido era inminente, por todo lo que he dicho y que se ve reflejado en esta encuesta, que es muy decidora. Esta es una encuesta de las más serias que existen en Chile, lo hace la Universidad Católica de Chile, partió haciéndola en el año 2009, y ahí están todos los años. Y fíjense la pregunta, ¿cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país un pobre salir de la pobreza? Fue bajando, a pesar de que el último año sube. Una persona de clase media de llegar a tener una muy buena situación económica, desde el año 2009 hasta ahora, fue bajando lo que la gente percibe como posibilidad de llegar a tener una muy buena situación económica. Un joven inteligente, pero sin recursos de ingresar a la universidad, hacia abajo. Cualquier persona de iniciar su propio negocio y establecerse independientemente, hacia abajo. Una persona que tiene un negocio o una empresa pequeña de convertirla en una empresa grande y exitosa, hacia abajo. Cualquier trabajador comprar su propia vivienda, hacia abajo. Y respecto de las pensiones hay un solo año que se pregunta, cualquier trabajador de alcanzar una pensión de retiro digna,
6% cree que hay una probabilidad muy alta o bastante alta de que eso ocurra. Y fíjense el año 2019 cómo cae, porque si bien la tendencia en todos es hacia abajo, fíjense el año 2019 en las preguntas que están más hacia allá. Si uno exceptúa la pobreza, todas las demás son anhelos de clase media. Fíjense cómo cae drásticamente. Todas esas flechas que están ahí en la última columna son diferencias estadísticamente significativas, relevantes. Por un lado el país crece, por otro lado esa clase media que es producto de ese crecimiento siente cada vez más que no puede seguir progresando, que está estancada. ¿Cuál es el desafío que estamos enfrentando acá? Yo pongo la palabra inclusión al centro. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido una ciudadanía con el nivel de poder informal en el mundo que hoy día tiene. Nunca antes esto ha sucedido, por lo que expliqué antes. Si el sistema no encuentra la forma de que ese poder informal vaya encontrando canales para expresarse en el poder formal, lo que vamos a tener son más y más estallidos de estas ollas, en más y más lugares. Y por lo tanto esto es un desafío para la élite, que es la que tiene el poder formal, de cómo abre esos espacios. Yo soy, y ustedes pueden verme, un hombre alto, de tez blanca. Y además no lo saben, nací en Santiago, que es la capital de un país altamente centralizado. Todas estas características representan privilegios. Privilegios que tengo gratuitamente. No me tuve que esforzar por tener todo eso. Privilegios de los cuales yo durante gran parte de mi vida fui inconsciente. Y por lo tanto, no entendía lo que era, por ejemplo, ser mujer en un ambiente masculino, típicamente la alta dirección de las empresas. No entendía lo que significaba tener la tez más oscura en un país altamente clasista. No entendía lo que era ser bajo y tratar de atraer la atención. Y desde luego no entendía lo que era ser alguien de regiones y tratar de surgir. Este es el desafío que tenemos las élites, de entender primero, ser consciente de los privilegios que tenemos, de a partir de eso ver a los otros que no tienen esos privilegios y de poder generar a partir de eso formas de inclusión. Y esto ocurre desde luego en la vida política, en la sociedad, pero, y no puedo dejar de decirlo en este foro y con esto termino, ocurre en las empresas que ustedes dirigen. La empresa ha ido cambiando, lo decía Elena al comienzo. La empresa ya no es un conjunto de fierros de capital físico financiero que requiere una estructura y una estrategia. La empresa son cada vez más personas y por lo tanto, más allá de la estrategia, más allá de la estructura, empieza a aparecer el talento, empieza a aparecer la cultura y empieza a aparecer el propósito, que es aquello con lo cual las personas que trabajan en una empresa pueden conectarse para realizarse. Esta imagen es una foto de una animación gráfica que se llama Capacidad Adaptativa, que está en YouTube. No tengo el tiempo para mostrarla, dura 6 minutos. Si hay una recomendación que puedo hacerles, vean esta animación gráfica, porque entre otras cosas, no solamente está cambiando la sociedad y es necesario que cambie la forma de ejercer la autoridad y la forma en que nos comportamos las élites, sino que también es fundamental que la empresa, que es finalmente la organización más importante dentro del tejido social, evolucione. Muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias. Tenemos 12 minutos en total, así que voy a ser más estricta con los tiempos en la respuesta a las preguntas y además voy a empezar por una para Guillermo Lasso, que ha llegado desde alguno de los participantes y hablaban de cómo salir de la trampa en la que estamos ahora y en la que particularmente está Ecuador, cómo las reformas económicas que el país necesita para recuperar la senda del crecimiento y volver al sistema pueden ser compatibles con la paz social y no volver a dar lugar a los enfrentamientos violentos que hemos presenciado. 3 minutos, te tomo el tiempo. Unos 10 segundos de los 3 minutos que me das para responder. Quiero saludar a un par de amigos peruanos. Todos ustedes son mis amigos. Ojalá podamos desarrollar una buena amistad. Quiero saludar a Raúl Díez Canseco, que sé que está acompañándonos en esta tarde, y también a Bruno Yufra, que estuvo en mi casa también junto con Luis Estrada. Un saludo para ti. La mejor política social es un empleo. La mejor política social es un empleo. Un padre y una madre con un empleo pueden administrar su hogar, proveer de salud, de educación a sus hijos. Y ese empleo es posible en un país donde hay inversión. Y un país donde hay inversión es posible cuando hay políticas públicas virtuosas, como las que ha aplicado Chile en los últimos 30 años, Perú en los últimos 20 años. ¿Cómo vamos a lograr esa paz social en Ecuador cuando logremos un crecimiento económico que permita crear empleo para esa gran mayoría de ecuatorianos que hoy no tienen un empleo? Yo les quiero recordar, yo soy colega de ustedes. Después de oír a Juan Carlos, me quedo con preocupación existencial en mi vida. Apunté a ser banquero y luego a ser político. Son las dos profesiones menos o más desprestigiadas de la sociedad chilena, pero te cuento que también en Ecuador. Pero yo creo que ahí hay una media verdad, y hay una media verdad porque en la constatación territorial de 10 años de recorrer por lo menos 6 veces todo el territorio ecuatoriano, me encontré que el 97% de los jóvenes de clase popular quieren ser como cualquiera de ustedes, un emprendedor, un empresario, alguien que sale adelante a pesar de la adversidad, que construye un patrimonio, que lo hace por los hijos, por la familia. Y luego lo pude constatar con estudios técnicos, científicos, y pude comprobar que esa cifra era real. Juan Carlos nos habla de utilidades excesivas, percepción de utilidad excesiva. Yo me pregunto cuál es, ¿qué es excesivo? O quizás es súper excesivo que un vicepresidente del Ecuador que hoy está en la cárcel, sin poner $1 de capital y arriesgar nada de lo que nosotros arriesgamos a diario, se haya ganado $13 millones en una sola de las divisiones de su negocio. No, las utilidades excesivas están en estos políticos populistas, totalitarios, corruptos, que nos quieren esquinar y hacernos sentir el complejo de que ganar mucho dinero, que prosperar en la vida es malo y que le debemos algo a ellos. No, señor. Nosotros nos debemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro país. Y sí me preocupa mucho cuando los diagnósticos como consecuencia de las protestas llevan a cuestionar las políticas públicas virtuosas que han llevado a Chile al lugar donde está hoy y a Perú donde está el día de hoy. Lo que sí les digo, amigos, a partir del 2021 preparen sus chequeras para que vayan a invertir en Ecuador. Un Ecuador donde comenzaremos a hacer
lo que ustedes comenzaron a hacer hace 20 años en Perú y 30 años en Chile, porque ese es el camino correcto, amigos. Y déjenme decirles algo, perdón que me excedí nuevamente. Veo que Hay que apoyar a las opciones políticas reales y, si es posible, a uno de ustedes que esté sentado en esta sala, porque en mi experiencia política los más grandes detractores fueron los de mi clase. Los de mi clase, los que decían por ti vota la élite. En la primera elección saqué 2.300.000 votos. El Ecuador tiene 17 millones de habitantes. Imposible que tengamos una élite de 2.300.000 habitantes. Por las ideas nuestras votaron los pobres, los que no tienen esperanza de empleo, los que quieren una oportunidad que solo será posible con crecimiento económico, con inversión, con apertura económica, con liberalismo en lo político y también en lo económico. Muchas gracias. yo veo que el cambio de banquero a político lo has hecho perfecto, porque uno, no me has respondido, dos, te has cogido la mitad del tiempo del contrincante, o sea, no sé qué tal te va a ir en el 2021, pero estás en el buen camino. Algunos vicios hay que aprender. Manejo de la retórica, sin duda. Juan Carlos. Juan Carlos, uniendo esos dos mundos y hablando de política, tú nos has hecho la mirada hacia adentro de un diagnóstico que cuando ves las estadísticas y juntas los puntos, hoy parece evidente y probablemente tiene además la combinación de toda la parte geopolítica que nos contaba Guillermo. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no se anticipó? ¿Por qué Duque en Colombia, Piñera en Chile minimizaron esa amenaza, minimizaron ese descontento? Nosotros tendemos a mirarnos hacia adentro, naturaleza humana. Nos cuesta poner la mirada afuera, en qué es lo que está pasando, por ejemplo, en otros países, en el mundo, y qué está pasando con otras personas. Por lo tanto, necesitamos desarrollar este músculo de estar observando las señales e incorporarlas. Tendemos a actuar en piloto automático en función de nuestros propios intereses. Por lo tanto, aquí había señales, como lo he mostrado, que no se atendieron suficientemente bien. Y ahí, por ejemplo, es cuando, y por eso es que es importante mirar la realidad de los países latinoamericanos. Y yo entiendo que estamos en estados, no sé, de desarrollo distintos, pero la realidad de los países latinoamericanos desde el punto de vista de la desigualdad. Cuando tú estás arriba, cuesta mirar lo que pasa con otros, estás bastante desconectado. Y aquí no se me tome mal. Desde luego que yo suscribo todo lo que Guillermo ha dicho desde el punto de vista de cuáles son las bases de un modelo de desarrollo, de libre mercado. Absolutamente. El tema está en que si yo a ese modelo de libre mercado no le agrego ese componente de incluir, de conectar, de escuchar, de hacer partícipe a gente que cada vez tiene más poder, que no está en un modo de sobrevivencia, entonces corro el riesgo de lo que estamos viendo hoy día. Y eso al final redunda en una cosa muy simple, es el tipo de liderazgo que estamos ejerciendo, a nivel político, a nivel empresarial. ¿Cuánto ese liderazgo es un liderazgo de la era industrial que yo llamo? Un liderazgo más vertical, más jerárquico, más de yo sé hacia dónde vamos, tomo las decisiones, no escucho lo suficiente, versus un liderazgo que está mucho más conectado con esta era digital, donde yo escucho, involucro, genero decisiones más colectivas, hago a las personas partícipes, genero pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final del día el modelo no es solamente racional, no es solamente pensar que aquí hay un modelo de competencia perfecta, donde está la sociedad compuesta por actores racionales. El modelo tiene que incorporar elementos emocionales. Los seres humanos somos emocionales. Y el tema de la injusticia está en la raíz de lo que es ser humano.
Si yo vivo en un sistema que considero que es injusto conmigo porque solamente se privilegian unos y yo me voy quedando atrás y tengo poder, me voy a rebelar. Por lo tanto, al final del día esto, como digo, tiene mucho que ver con la forma en que el sector público y privado se ejerce ese liderazgo con la gente, no de espaldas a la gente. Muchas gracias. Y para terminar, me gustaría haceros la misma pregunta a los dos. ¿En qué no nos podemos equivocar los empresarios peruanos en este momento clave para la región y para que efectivamente el país no sea víctima del mismo movimiento que estamos viendo en otros países? 3 claves muy precisas para terminar a tiempo, por favor. Bueno, rapidito, a tono de poner un poquito de jocosidad en el ambiente. ¿Ustedes recuerdan aquella novela, creo mexicana o venezolana, que se transmitía por los canales de televisión, al menos en Ecuador? El título era Los ricos también lloran. Quizás la recuerden. Miren ustedes, Chile es un país que tiene la misma población que Ecuador, pero el triple de Producto Interno Bruto. Y un pobre le dice al rico, los ricos también lloran. No cometamos el error de cuestionarnos sobre las políticas virtuosas que han generado lo que han logrado ustedes los peruanos y los chilenos. Voy a usar una metáfora. Si ustedes están en su casa y los rodea un grupo de asaltantes, no caigan en la tentación de salir a negociar con ellos, en decirles, entra a mi casa, roba lo que quieras, pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú sientas que eres igual a mí, pero sabes que el cuadro de la abuelita no lo toques. Pues esa advertencia bastará para que destruyan el cuadro de la abuelita. Le quiero decir a los empresarios peruanos, y perdónenme, no soy nadie para darle un consejo a ustedes, no negocien con los populistas totalitarios, ciérrenle las puertas y únanse a trabajar juntos por la opción política que representa los valores de la libre empresa, de la democracia liberal, de la economía liberal, de los valores de la familia, No cedan, amigos, ni un instante, no gasten una taza de té, ni un café, peor cuidado un pisco sour, porque al segundo ceden todo. No se puede ceder. Y perdónenme que me inmiscuya en un ambiente peruano. Yo me llamo Guillermo Lasso Mendoza. Conozco bien a la familia Mendoza. Habemos unos buenos y hay otras personas que no son tan buenos. Son muy malos. Hay que cuidarse de ellos. No sé por qué me temo que tus consejos van a ir en una dirección un poco distinta. Siempre es importante cuando evolucionamos, cuando progresamos, hacerse la pregunta ¿qué necesito conservar y qué es aquello que necesito cambiar? Y la evolución es conservación que cambio. Es poco lo que cambiamos y más lo que conservamos. Entonces, esa pregunta es bien relevante en cualquier instancia y hoy día particularmente cuando está todo esto ocurriendo, cuando está todo esto bulliendo. ¿Qué es necesario conservar? Lo que Guillermo ha dicho, las bases de un modelo que privilegia la libertad, el esfuerzo, que no es totalitarista, que no es populista. Y al mismo tiempo hay que preguntarse en qué necesitamos cambiar. Eso, en mi mirada, tiene mucho que ver con lo que he planteado en esta conferencia. Más conexión con la gente, más escuchar, más hacer que el otro se sienta parte. Pues con la... Muy bien. Pues con la llamada de atención de Guillermo a defender todo lo que hemos logrado y a no dejar que nadie nos lo arrebate y ser conscientes de los riesgos, pero también con la invitación de Juan Carlos a evolucionar hacia una sociedad más inclusiva y hacia un modelo de liderazgo que no provoque estas desconexiones. Os agradecemos muchísimo estar hoy en CADE y ojalá
en el 2021, Guillermo, te podamos invitar como presidente del Ecuador. Será una buenísima noticia. Yo lo único que digo es que hay que preparar las chequeras para invertir en Ecuador a partir de mayo del 21. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Ah.